Estamos de regreso para poner el tema sobre la mesa. Ayer el presidente en la mañanera dijo que no iba a ensuciar la conferencia mañanera con el tema del hackeo de Guacamayas. Un reportero le preguntaba sobre el tema del general Luis Crescencio Sandoval y por qué no explicaba todos los señalamientos que se hacían respecto justamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Realmente se ensucia la mañanera respondiéndole a la sociedad a través de la prensa? ¿Qué piensa usted? Pero vamos a ver qué piensan Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y también Juan Carlos Zúñiga, analista de Mega Noticias, con el tema sobre la mesa. Los saludo, les doy pues todo el espacio para justamente su análisis, su discusión. Hola Marta, ¿cómo estás? Gracias, Marta Reyes. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen tema porque, bueno, en este espacio del tema sobre la mesa tratamos de hacer un análisis, no con mucha profundidad, pero sí de alguna forma ver y tomar en cuenta los puntos de vista alrededor de todo esto. Y por eso me da mucho gusto que estés en este tema sobre la mesa, Juan Carlos, en este asunto. A ver, el presidente López Obrador le impide al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que estaba presente en la mañanera, responder las preguntas que le hacían las reporteras sobre la trascendencia, la explicación de lo que ha sucedido con este hackeo a uno de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, que a través de este grupo identificado como Guacamaya Leaks, bueno, pues han dado a conocer información que todavía no acabamos de digerir y que ya viene el otro, ya sigue el otro, que si la salud del presidente, que si el seguimiento a Rafael Caro Quintero, que si la relación de los narcos con los políticos en muchas entidades del país, que si los militares venden armamento ahí en el campo militar número 1 a civiles, en fin, una serie de aspectos, Juan Carlos, que hasta el momento no ha habido una respuesta concreta y directa del gobierno, ni siquiera si se va a investigar, si no se va a investigar, si hay responsables, quiénes fueron los responsables, si alguien dejó abierta la ventana de los servidores para que entraran estos hackeadores o qué sucedió. Y me parece que el presidente impide, y es política, no informar como lo ha hecho en muchas ocasiones. ¿Qué piensas? Sí, gracias, gusto en coincidir contigo, Raúl, y también saludos a Marta. Efectivamente, hay una situación traumática en el Estado mexicano, esta situación de los hackeos a los correos electrónicos y documentos del Ejército Mexicano es una circunstancia, así lo llamaría, traumática para la Sedena y para el gobierno mexicano, porque se vulneró la seguridad de uno de los órganos que se supone están más blindados en nuestro país y que en el mundo, en teoría, se supondría que estarían más blindados, que es la milicia, que realiza, sí, efectivamente, trabajos de inteligencia, pero también, en el caso mexicano, labores en materia de seguridad pública, de combate al crimen organizado y labores que se supondría debieran estar en manos de civiles. Yo creo que la reacción del presidente responde a una estrategia fallida de control de daños. Han implementado la estrategia de minimizar la situación, de minimizar el hackeo, de culpar a los conservadores, de tratar de atribuir esta circunstancia a una estrategia para golpear al Estado mexicano y al gobierno del presidente López Obrador para que quede la idea por parte de las audiencias de que lo que ahí se dice en los documentos de Guacamaya Leaks son documentos que no tienen validez en su información, aunque periodísticamente hemos conocido casos muy graves. Quiero creer, o más bien supongo que lo que quiere hacer el presidente es cambiar la percepción de lo sucedido, y por eso lo minimiza a tal grado que le impide al general secretario de la Defensa Nacional ofrecer una explicación que merecemos todos los mexicanos. Sí. Los vacíos se llenan, y se llenan con chismes, con rumores, con trascendidos. Exactamente, Raúl. Sí, fíjate que me parece que el presidente en esta mañanera, que si bien en un principio, déjame sincerarme contigo, yo pensé que iba a ser un ejercicio real de información, luego que durante décadas los presidentes no hablaban
Y cuando hablaban era cuidadísimo. Las preguntas, seguramente tú una vez te tocó entrevistar a algún presidente o candidato a la presidencia, sí, les preocupaban mucho las preguntas que le ibas a hacer. Yo tuve la oportunidad de platicar con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto, y siempre se cuidaba mucho lo que ibas a preguntar y todo, porque hablaban muy poco. Sin embargo, cuando López Obrador anuncia y empieza su sexenio con las mañaneras, yo pensé que iba a ser realmente un ejercicio circular de comunicación, un acto de información, de transparencia, que sería utilizado por el mismo presidente para meter orden incluso en su equipo de trabajo, ¿sí? Que muchas veces se pudiera utilizar. Lamentablemente, a 4 años de esta administración, mi percepción es que además de las mentiras permanentes que se dicen, las medias verdades, las falsedades, como dice Luis Estrada, 86,000 medias verdades o falsedades en las mañaneras, y luego impedir que los funcionarios hablen con libertad de los temas que son importantes, como esto estás comentando. Me parece que la mañanera ha quedado simplemente, como decía hoy alguno de los editorialistas de la prensa escrita, en un simple acto de circense, de circo. Sí, tiene una buena dosis de acto circense, pero tampoco sería justo decir que todo el ejercicio de la mañanera durante estos 4 años ha sido de esta forma. Creo que ha sido una oportunidad también que han tenido los medios de comunicación en México y los periodistas para cuestionar la labor presidencial. Ha habido intervenciones inteligentes de periodistas mexicanos ahí, claro, por supuesto. Hay los paleros y los que le siguen el juego al presidente, pero bueno, eso ha ocurrido siempre en la historia del periodismo y de los medios de comunicación en nuestro país, hoy más evidente porque se exhiben a diario a través de este ejercicio de conferencia de prensa. Pero bueno, me parece que aún así, Raúl, creo que es un ejercicio positivo, aún así, con todas estas circunstancias y con esto último que pasó con Guacamaya Leaks, creo que es un ejercicio donde se le puede preguntar al presidente. De hecho, cualquier medio de comunicación en el país, en tanto acredite que tiene audiencia y que funcione como tal, puede entrar a la mañanera y puede tener la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente. Es decir, creo que es un ejercicio positivo. Sí, sin que a veces la respuesta, a ver, tú puedes preguntar, pero el presidente tiene otros datos, Juan Carlos, y me parece que esa es una parte también delicada, donde parte de lo que se responde, sí, no tiene ningún sustento, no se presenta la documentación, las pruebas necesarias, sino simplemente se habla o simplemente se descalifica diciendo esto que estamos comentando, ¿sí? Mintiendo, minimizando, burlándose o distrayendo de los temas torales de este país, desde mi punto de vista. Ahí tenemos el papel fundamental de los periodistas de hacer contrapeso. Ha habido, por ejemplo, ejercicios en donde los periodistas pueden repreguntar o pueden debatir con el presidente. Está el caso del periodista de Univisión, que en varias ocasiones ha ido a cuestionar los números del presidente en materia de seguridad pública, y entonces ese ejercicio de rendición de cuentas es el que el periodista obliga al presidente a realizar. Ahí es el papel también de quienes participan del lado del periodismo, del lado de los medios de comunicación, de cuestionar, de debatir, de contrastar y de exhibir cuando el presidente y cuando sus funcionarios no estén hablando con la verdad o no estén sustentando los datos. De hecho, ya se ha hecho. Organizaciones civiles, los propios medios de comunicación han medido las mentiras que se dicen en la mañanera y los datos o los otros datos que no corresponden con la realidad que se dice en la mañanera. Es, creo, un ejercicio que desde el lado de los medios de comunicación se puede contrastar, y es un ejercicio que desde el lado de los periodistas tenemos la obligación de hacerle contrapeso al presidente, pero creo que el ejercicio me parece que no debe de cancelarse. De hecho, si ya lo tenemos hay que aprovecharlo. Desde luego, sí, me parece, insisto un poco, ¿no? Desde mi visión parecía que iba a ser un ejercicio muy valioso, pero lamentablemente con la manipulación de los datos, de la información, pues lamentablemente desde mi particular punto de vista pierde este hecho. Y temas tan sensibles como este tema de los Guacamaya Leaks, me parece, y descalificarlo y llamarle que era
un intento de los conservadores para perjudicar al actual gobierno del presidente. Me parece que esto es mucho más allá que simple intención, como lo trata de hacer el presidente, de que ya no es guacamaya, que ahora es un sopilote, de acuerdo a su decir. Siempre sale con algún chistorete, con chicoché, en este caso con una frase atractiva, y esto es parte precisamente de ese distractor que nos lleva a estos temas importantes. A mí me parece muy grave que los militares vendan armas en el campo militar número 1, la relación de crimen organizado con muchos de los políticos y lo que hoy se publica, mandos policíacos de diferentes entidades en relación o cuidando lo que suponíamos, Juan Carlos, que podía suceder, pero que el ejército lo haya denunciado por lo menos en un correo electrónico, pues esperarías que haya una reacción de los militares. O si sabes que hay una relación de 14 políticos de Guerrero con el crimen organizado, pues se hubiera hecho algo. El problema es que hay en estas digamos, filtraciones, hay hechos que son muy graves, pero también vienen acompañados de la gravedad de la omisión, Juan Carlos. Sí, yo creo que la información que se ha publicado por parte de los periodistas que han tenido acceso a estos documentos ha sido información de enorme interés, la mayor parte, y sobre todo estos informes de inteligencia en donde se prevén situaciones de violencia como la de Caborca del 19 de junio de 2020, entre el 19 y 20 de junio de 2020, que había información previa del ejército mexicano 4 o 5 días antes de que iba a ocurrir una incursión armada al municipio, y nada se hizo para evitarlo, nada se hizo para proteger a la población y nada se hizo para proteger a la ciudad de Caborca en Sonora. Creo que, insisto, la estrategia de control de daños del presidente en este momento, ante la contundencia de estos documentos y ante la aceptación en un inicio de que todo lo que ahí se publica es verdad, es minimizarlo porque requiere de muchas explicaciones particulares en torno a estos casos en específico, y también requiere de una explicación del Estado mexicano de qué va a hacer para evitar en lo sucesivo que les filtren o que les hackeen los sistemas de seguridad. Porque por otro lado no estamos viendo un plan de remediación, o por lo menos no se conoce un plan de remediación ante esta filtración que tuvo el ejército mexicano. Tampoco conocemos pues un plan entre los otros poderes, o los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para elaborar una estrategia que impida futuros hackeos al Estado mexicano, al ejército en particular. Y bueno, creo que la estrategia del presidente ha sido minimizar y no rendir cuentas, y la única manera de digamos que contener la información es proveyéndola. Entonces esto no lo está haciendo, y su estrategia de control de daños ha sido minimizar para que en lo sucesivo las personas, las audiencias, crean que lo que se diga de esos documentos es peccata minuta. Así es, así lo ha querido de alguna forma hacer, y lamentablemente está pasando. O sea, ya vimos el tema del el rey del cash, por ejemplo, que tú hacías comentarios en días pasados sobre el tema. Sí, a ver, ese libro no documenta, son dichos, ¿sí?, que confirman lo que sí hemos visto, sobres a los hermanos del presidente López Obrador, por ejemplo, a Pío, a Martín, ¿sí?, y todo lo que de alguna forma quedó ya como un hecho. Pero todo de alguna forma se minimiza, se descalifica, se bromea y se sacan temas distractores. Juan Carlos, terminamos con, ¿tienes algún comentario final? Bueno, vamos a esperar la información que seguirá publicándose en lo sucesivo. Es enorme la cantidad de documentos que hay ahí. Vamos a estar esperando casi de manera frecuente, diario, este tipo de noticias que vulneran al ejército mexicano, pero también hace falta una respuesta contundente del ejército mexicano ante esta información tan delicada que ha sido revelada. Así es. Juan Carlos, gracias. Gracias, Raúl. Te saludo.